es muy lindo y yo creo que esto es parte de aprovechar bien esta situación, ¿no es cierto?, en la que estamos, donde sin duda nos echamos de menos por ahí encontrarnos en el local y poder tener contacto y poder conversar. Y claro que se echa de menos, pero al mismo tiempo esta situación nos permite este otro tipo de encuentros, que de otra manera hubiera sido mucho más complejo. Así que algunos de nosotros desde Santiago, otros de ustedes ahí en Conce, y yo la verdad, algunos de los que veo aquí en la reunión de Zoom, ¿no es cierto? Algunos los conozco, a otros creo que no, pero independientemente de esto, es un gusto poder acompañarles y de vuelta gracias por la invitación. Así que bueno, un gran saludo a todos, un gusto ver ahí caras conocidas y queridas. Pero bueno, bien, chicos y chicas, como decía Erwin ahí al comienzo, hay una conferencia femenina en paralelo, así que yo tengo que hablar bajito porque mi señora está acá cerca y si yo levanto la voz me van a golpear la puerta y voy a tener un problema. Y no queremos problemas, no queremos problemas. Muy bien. Yo le preguntaba a Lucho ahí, cuando hablamos de esta reunión, le digo, che, bueno, ¿están tocando algún tema en particular? ¿Les gustaría que conversáramos de algo? Y me dice, mira, estamos viendo Romanos, pero compartí algo que sea de ánimo para los chiquillos, ¿no? Y yo quiero hacer eso. Quiero compartir algo que sea de ánimo para todos. Sin duda estamos en una situación atípica e inesperada y yo a la mayoría por ahí no, algunos conozco, otros como decía no, así que me cuesta entender por lo que ustedes están pasando. Pero seguramente todos nos estamos planteando cosas y nos estamos haciendo preguntas, yo mismo me lo estoy haciendo. A veces la situación es como que nos pasa por encima y quizás atenta contra lo que es la esperanza, atenta contra lo que es la confianza y a veces uno se pone mal y se cuestiona cosas. Bueno, yo los quiero llevar hoy a la palabra, por supuesto, y los quiero llevar a mirar a la persona del Señor, para que allí cobremos ánimo. Y en la Biblia tenemos un montón de palabras de ánimo, ¿no es cierto? Y de todas las que hay en la Biblia, a mí me gusta mucho lo que pasó aquella noche en el aposento alto, que es donde yo quisiera llevarlos ahora. A esta reunión, este encuentro que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos en el aposento alto, allí en Juan, ¿no es así? Está relatado en los otros evangelios también, pero yo los quiero llevar a Juan. Porque quiero que lo que el Señor hizo con sus discípulos en esa ocasión, lo podamos aprovechar para nosotros también. Así que los quiero llevar a Juan capítulo 14. Si me acompañan en sus Biblias, Juan capítulo 14. Esta reunión de Jesús en aquel lugar empieza en el capítulo anterior, y si quieren en casa lo pueden leer completo, pero hoy vamos a estar en Juan capítulo 14, un pasaje muy conocido, y yo les quiero invitar a leer allí a partir del versículo 1. Entonces, Juan 14:1. Dame un segundo. Dice así la Biblia. Está hablando el Señor Jesús. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta aquí nomás en la lectura de la Biblia, y después vamos a citar otros textos también, pero déjenme ponerlos un poquito en el contexto. Ustedes lo conocen, y yo seguramente no voy a decir nada nuevo, chicos y chicas, ¿está bien? No voy a decir nada que ustedes no conozcan, pero solamente los quiero llevar a reflexionar en estas cosas que muchas veces conocemos, pero que también muchas veces dejamos de lado.
Y el Señor está, ustedes saben, a unas pocas horas de empezar el proceso de su entrega voluntaria y de su martirio a manos de los judíos, de los romanos. Está casi culminando su obra. Y en esta instancia, Él está con sus discípulos, aquellos con los que había compartido los últimos años, y el corazón del Señor se conmueve. Cuando uno va ahí al capítulo anterior, al capítulo 13, dice que el Señor Jesús, habiendo amado a sus discípulos, los amó hasta el fin. Yo me imagino el corazón del Señor sensibilizado, pensando en lo que Él iba a pasar, y pensando en los que sus discípulos iban a pasar, porque también sabemos que los discípulos la pasaron mal. Cuando empieza todo este proceso, los discípulos quedaron desconcertados. También vemos en el capítulo 13 que el Señor trata de rescatar a Judas. Esto es precioso poder verlo, no ahora, en otra oportunidad, pero el Señor está con el corazón conmovido con aquellos que habían sido cercanos a Él en estos últimos años. Y habiendo seguido Judas, porque Judas ya salió de la sala, se queda con los 11. Y a ellos les va a dar esta conversación, este mensaje, esto que está lleno de profundidad, este discurso del aposento alto, en esta instancia tan íntima con ellos. El Señor sabe por lo que van a pasar los discípulos. Sabe que van a estar desconcertados, sabe que van a estar tristes, van a estar preocupados, no van a entender nada de lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que el maestro haya muerto? Nosotros pensábamos que esta habría de venir a reinar. Los discípulos van a estar confundidos. El Señor sabe todo esto. Y anticipadamente le va a dar a los discípulos, les va a poner en sus mochilas recursos de los cuales ellos van a poder asirse para cuando estas cosas y estos momentos difíciles pasen. Y yo lo que quiero es poder compartir con ustedes y reflexionar sobre estos recursos que el Señor va a poner en la mochila de sus discípulos, anticipando los momentos difíciles por los que ellos vayan a pasar. Porque puede ser que tú estés en un momento difícil. O yo. Bueno, los mismos recursos que fueron disponibles para los discípulos son recursos que están disponibles para nosotros. Y el Señor, básicamente, a los discípulos le va a decir 3 cosas. Sí, se puede rescatar mucho más de aquí, pero yo quiero rescatar 3 cosas que el Señor le va a decir a ellos. Le va a decir primero, confía en mi persona. Le va a decir después, confía en mi palabra. Y le va a decir finalmente, confía en mi plan. Y esto es lo que yo quiero que reflexionemos hoy en unos minutitos, porque no voy a usar tanto, porque Lucho me dijo que no podía usar tanto. Entonces vamos a usar solamente un poquito. La primera cosa que el Señor Jesús le dice es, confía en mi persona. Dice allí, en 14:1, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Aquel carpintero de Nazaret, que había vivido en este mundo, había compartido con estos discípulos unos años y no tenía dónde recostar su cabeza. Uno podía considerarlo que era un maestro errante y vagabundo. Sin embargo, en esta instancia, Jesús le dice a estos discípulos esta verdad tan difícil de asimilar. Si creían en Dios, tenían que creer también en Él. El Señor Jesús se estaba haciendo igual a Dios. No era la primera vez, por supuesto. Cuando uno ve el Evangelio y los Evangelios, vemos que el Señor Jesús se estaba mostrando a sí mismo como el Hijo del Hombre. Por esto al final lo van a matar. Él se va a entregar, pero por esto los judíos tenían y los sacerdotes tanto odio. Pero el Señor Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Los judíos creían en un solo Dios, en Jehová, el Dios del pacto, el Dios creador, eterno, todopoderoso, santo y sublime. Pero ahora Jesús les está diciendo que si creían en ese Dios, tenían que también creer en Él. Y por si quedaba alguna duda de lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, en el diálogo más adelante, no lo leímos, pero está en el versículo 9, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, el Señor Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Seguramente ustedes conocen gente que es atea. Hay muchos por ahí. Gente atea, que no solamente no cree en Dios,
sino es gente que también está enemiga de Dios, adversa al cristianismo. Aparte de los ateos y de los enemigos al cristianismo, están aquellos que son indiferentes, no les preocupa, ni les interesa, ni les mueve nada. Aparte también están aquellos que son dudosos, escépticos, críticos, incrédulos. Ahora, todos estos fallan al acercarse a la Biblia con la llave equivocada. Hay una única llave para entender la Escritura y su mensaje. Y esta llave la encontramos a lo largo de toda la Biblia. Y yo solamente los quiero llevar a un pasaje que ustedes conocen muy bien, que es Juan capítulo 1. Ahí este mismo evangelio, este mismo Juan, que está escribiendo acerca de este relato del aposento, dice en el capítulo 1 que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Dice que en Él estaba la vida, que Él era la luz. Y después de describir al Verbo, a su eternidad, a su igualdad con Dios, después de presentarlo, Él va a decir en el versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne. Y esta es la llave. Esta es la llave. Aquel Verbo fue hecho carne. Y dice Juan que habitó entre nosotros y vimos su gloria. La Biblia no tiene sentido si uno se acerca a ella sin la aceptación de que el Señor Jesús era Dios mismo. Los discípulos no lo entendieron en ese momento. Lo entendieron después de la resurrección. Y la vida de los discípulos termina de ser transformada cuando son llenos del Espíritu Santo allí en Pentecostés. Pero aun cuando los discípulos no entendían que el Señor Jesús era Dios, pese a que se los había dicho de distintas maneras, lo había demostrado, pese a que ellos lo habían reconocido también, en algún momento, los discípulos todavía no tenían esto incorporado. Yo sé que todos nosotros creemos que el Señor Jesús es Dios, nadie lo duda. Hemos llegado a ser salvos, aquellos que lo somos, porque creímos en que el Hijo de Dios limpió nuestros pecados. Ahora, toda la Escritura habla acerca del Señor Jesús. Toda la Escritura apunta a Él. El Señor Jesús es central. La Escritura nos va a mostrar que el Señor Jesús es Dios mismo. Y el Señor Jesús, a través de sí mismo, nos va a revelar al Padre. Esto que nosotros lo decimos con tanta soltura quizás, es de una profundidad insondable. Yo no lo puedo explicar. Yo lo creo, pero no lo puedo explicar. Hay un autor que se llama A.J. Gordon. No me pregunten qué significa A.J., no sé, pero el apellido es Gordon. Y este escribió un librito que es muy chiquito. Se llama En Cristo. Es un librito precioso. Y una de las cosas que dice ahí que a mí me llamó mucho la atención, y yo se los leo, dice, el hecho de que el eterno Dios, en la persona del Hijo, se haya hecho carne, siendo Dios al mismo tiempo, es apenas más incomprensible que el hecho de que nosotros, siendo humanos, podamos participar de la naturaleza divina. Y esto es tan solamente en Cristo. El Señor Jesús, lo primero que le va a decir a sus discípulos ante la realidad de la situación por la que van a pasar, es esto. Le va a decir, confía en mi persona. Si crees en Dios, cree también en mí. El Señor Jesús es Dios mismo, que por nosotros se hizo hombre. Lo segundo que le va a decir el Señor Jesús, va a decir, cree en mi persona, confía en mi persona. Dice, en segundo lugar, confía en mi palabra. Le dice allí también en el versículo 2, le dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Confía en mi palabra. El mismo Señor Jesús, que estaba hablando ahora con sus discípulos, había dicho allí en Mateo 24,
El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, dice, no pasarán. Si él no hubiera sido Dios, esto que él dijo no tendría ningún sentido. Pero dado que él es Dios, esto adquiere una perspectiva muy diferente. Ustedes saben, y compartimos seguramente, no es nuevo esto, que la Biblia es toda inspirada por Dios, como le escribe Pablo a Timoteo, toda. Más allá de que le escribieron distintas personas, todos estos le escribieron siendo inspirados, soplados por el Espíritu de Dios. Toda ella, toda la Escritura, así como el Dios que le inspiró, es eterna. Quiere decir que lo que está escrito y revelado por Dios en su palabra para nosotros es algo que no tiene final, no tiene tiempo. En ella, en la Biblia, tenemos la seguridad de nuestra salvación eterna y gracias a Dios por ello. Nuestra confianza en que hemos sido salvos para siempre de una sola vez está no en lo que nosotros hacemos o podamos o vayamos a hacer. Está en el hecho de lo que la Biblia afirma respecto de lo que el Señor Jesús hizo. Por eso nuestra salvación es segura y no tenemos nada que la pueda conmover. Ahora, más allá de que la Biblia nos da esta seguridad eterna, y como la Biblia es eterna, esta seguridad es eterna también. La Biblia también nos da provisión para nuestros días acá. Nuestros días acá no son muchos, ¿no es cierto? 70 años, en los más robustos son 80 años, aunque conocemos algunos que son muy, muy, muy robustos, ¿no? Pero no son tantos. Sin embargo, la Biblia también nos deja provisión para nuestros días acá. Es eterna, pero nos aplica a nuestros 70, 80 o X años. A lo largo de los siglos, ustedes saben que la palabra de Dios ha sido esta que es viva, que es eficaz, que transforma. Ha sido refugio, consuelo, ánimo, descanso de millones y millones de hermanos nuestros que nos han precedido. Hermanos y personas que supieron aferrarse a las promesas que están escritas en estas páginas. Promesas que son de cumplimiento seguro, porque quien las hace es el Dios que no cambia y que no falla. Y promesas que son eternas, porque son palabras dichas por Dios que no van a pasar. Son vigentes el año pasado, son vigentes hace 100 años o 1000 años, son vigentes eternamente. Siguen estando vigentes para mí, siguen estando vigentes para vos también. Dice ese himno 433 que nosotros cantamos, acá lo cantamos, yo no sé si ustedes ahí en Conce lo cantan, creo que sí porque es buenísimo, y si no, apréndanlo. Dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y yo quisiera invitarte a que, no importa por lo que estés pasando, que tampoco lo conozco, pero no importa, te puedas aferrar a las promesas de Dios. Estas promesas que no cambian, estas promesas que vienen de alguien que no miente y que es fiel siempre, que te aferres a las promesas de Dios. Hay promesas en la Biblia para tu vida y hay promesas en la Biblia para tu situación, sin saber cuál es. No importa cuál sea, hay promesas para ti también. Yo te regalo una, les quiero dejar una, solamente una, mira, hay un montón, una sola. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si no te alcanza con esa, puedes buscar. Y yo te animo a que busques. Y te quiero animar también a que busques y regales al menos una promesa. Entre hoy y mañana, al menos una. Seguramente estás con grupos de WhatsApp, ustedes deben tener un grupo de WhatsApp o varios, o sabes de alguien que está pasando un momento más o menos y que por ahí necesita. Bueno, yo te animo a que busques promesas para ti, pero al menos regales una a alguien que la pueda estar necesitando. Lo segundo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, confía en mi palabra. Y lo tercero, y ya para terminar, les va a decir a los discípulos, confía en mi plan, confía en mi persona, confía en mi palabra, confía en mi plan. Dice ahí el versículo 6, que Jesús le dijo a los discípulos, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acá el Señor Jesús
está hablando de lo que es el camino al Padre. La Biblia trae el mensaje más importante que la Biblia trae, es que el Señor Jesús nos vino a reconciliar con Dios, a través de sí mismo, a través de su obra. El plan de Dios para nuestra salvación está basado en la obra sin igual del Señor Jesús. El Señor Jesús acá está hablando de eso. Al Padre no podemos llegar por ningún otro camino que no sea el Señor Jesús. Él tiene un plan para llevarnos al Padre a través de sí mismo, no hay otro. Ahora, más allá de que el Señor Jesús está hablando aquí acerca del camino al Padre, lo cierto es que Dios tiene para nosotros también un plan que no tan solo implica llevarnos a Él, sino que implica qué hacer con nuestra vida después de que llegamos a Él. Dios tiene un plan para nosotros. Solamente les quiero leer algunos textos. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados, está hablando Pablo acerca de, dice, somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, y subrayan, andemos en vida nueva. En Colosenses capítulo 3 dice que si hemos resucitado con Cristo debemos buscar las cosas de arriba. Y esto no significa que está hablando para cuando estemos en el cielo, porque cuando uno lee del versículo 5 en adelante hasta el final del capítulo, vamos a ver que lo que es esta vida nueva tiene que ver con comportamiento, con conducta, con actitudes, con emociones, con cómo nos relacionamos. Es para acá. Y un texto más, en Efesios capítulo 2, dice allí Pablo escribiendo, ¿no es cierto? Ese capítulo precioso, que estábamos muertos, Dios nos dio vida, con Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales, fuimos salvos no por obras para que nadie se gloríe. Y dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, y acá subrayan, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Yo sé que creo que hoy van a ver Romanos capítulo 12, o si no lo van a ver hoy, lo van a ver mañana, o ya lo vieron, pero ahí habla de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que Dios tiene para nosotros un plan. A veces puede parecer que el plan de Dios no tiene sentido. A veces puede ser que no lo entendamos. A veces podamos creer que nosotros tenemos mejores propuestas. Pero no te engañes. El plan de Dios para tu vida es tu mejor opción. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, confía en mi plan. Miren, yo tenía ahí anotado para reflexionar también, ¿no es cierto? Uno podría preguntarle acerca de qué te parece el plan de Dios. Y uno podría hacer un reportaje y le podría preguntar a Josué, ¿qué te parece el plan de Dios para tomar Jericó? O a sus generales, ¿no es cierto? Uno le podría preguntar a David, ¿qué te parece el plan de Dios de ir a pelear con el gigante armado con una onda y 5 piedras? O le podría preguntar también a Gedeón, Gedeón, ¿qué te parece el plan de Dios de atacar a Madián? No, junté 10.000, no, son muchos. Mi plan es distinto. Y así uno podría recorrer la Biblia y encontrar cómo el plan de Dios, que a veces parece sin sentido, termina siendo la mejor opción. Y yo te invito a que vos reflexiones en tu propia vida, en tu propia experiencia, las veces que hemos sido sensibles a la voz de Dios. ¿En qué termina y en qué resulta esto? El mismo Dios que se hizo hombre, el mismo Dios que nos dio de sus promesas para que nos podamos aferrar a ellas, es el mismo Dios que tiene para nosotros un plan, que quiere de nuestra vida una vida abundante y está deseando que nosotros andemos en sus caminos para poder tomar de esa bendición. Mira, terminé. Yo no sé por qué estás pasando. No sé si estás bien o estás mal, animado o desanimado, triste o contento. Pero así como el Señor puso estas cosas en la mochila de sus discípulos, sin que ellos la entendieran por completo, y sin que ellos todavía la necesitaran, porque la iban a necesitar después, de la misma manera puedes contar con esto hoy.
El Señor Jesús dijo, confía en mi persona, Él es Dios, el Todopoderoso. Él dijo, confía en mi palabra, nos ha dado promesas y te invita a que puedas aferrarte a todas y cada una de ellas. Dice, confía en mi plan. Podemos no entender qué es lo que está pasando con el tema del COVID y podemos no entender por qué tenemos que estar haciendo estas reuniones por Zoom y por qué no termina de una vez. ¿Tú crees por un instante que el Señor no controla esto también? Hay propósito de Dios en todo. Y en la medida que seamos sensibles a Él, vamos a tener bendición. Chicos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oramos para terminar esta parte. Padre nuestro, te damos tantas gracias, oh Dios, por la persona sin igual del Señor Jesús. Gracias porque Él nos ha mostrado a ti, Él te ha revelado a ti, oh Padre, ha mostrado tu grandeza, ha mostrado tu santidad, tu poder, ha mostrado tu amor. Gracias por poder contar con la salvación con que nos alcanzaste en la obra del Señor Jesús. Y gracias por saber que somos hijos tuyos, reconciliados contigo. Padre, gracias por tanta bendición, pero gracias también porque el mismo Señor, como dice tu palabra, Él nos entiende, porque fue en todo según nuestra semejanza, sin pecado, pero Él nos entiende, porque pasó por lo mismo que nosotros pasamos. Puede compadecerse de nosotros, y por eso te agradecemos, oh Dios, porque tenemos este abogado perfecto, grande, sublime, cercano, que a tu diestra intercede por nosotros. Queremos rogarte, oh Dios, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones, que bendigas a cada uno de los muchachos, las chicas de esta charla, de esta reunión, que bendigas la reunión de las damas, que está en paralelo también. Señor, gracias porque tu palabra corre, que tú la bendigas en los corazones. Continúa bendiciendo esta reunión, oh Dios, y te agradecemos por esta posibilidad de encuentro. En el nombre del Señor Jesús, amén.